Muy buenas, bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Aquí encantados de compartir con ustedes ese tiempo de televisión, ya saben, los amigos de 101 Televisión Costa del Sol y este formato, ya visto la careta, el escaparate que tiene por objetivo dar visibilidad a todo el tejido empresarial de la Costa del Sol, sea del sector que sea. Tenemos de todo. Increíble, ¿no? Yo siempre, a modo un poco doméstico, casi rozando el desenfado, pero sin perder el rigor que corresponde, pues digo que la Costa del Sol es como esas tiendas que están en el paseo marítimo, ¿verdad? Que cuando vienes de vacaciones, me imagino, ¿no? Yo nunca he venido aquí de vacaciones, pero tendría que ser maravilloso. Donde tienen de todo, que vas a entrar y tienen flotadores, toallas, cremas, no sé qué, comida, supermercado. El caso es que cuando entres, encuentres lo que quieres y te lo puedas llevar. Pues eso es la Costa del Sol. Ya no solamente como destino turístico, sino también como una cantidad de servicios para vivir con mucha calidad de vida, vivir de vida, valga la redundancia, en la Costa del Sol. Hoy tenemos a dos representantes de un centro llamado Fénix, que ahora nos van a explicar qué es lo que es un centro terapéutico, pero vamos a entrar en más detalles. Y son Guillermo Ferrando, director ejecutivo. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buen día, buenas ¿Bien? tardes. Bien, bien. ¿Bien? Gracias Ya, por la los invitación. minutillos estos ya de esto De que es relax. donde estoy, donde me han encerrado, tantas cámaras, tanta gente mirando, ya se nos pasó un poquito, ¿no? Ya pasa. Vale, gracias, Guillermo. Guillermo, bueno, es director ejecutivo de este centro y aparte, bueno, pues porque él es abogado, pero llegó a España. ¿Cuántos años llevas ya en España? Hace 2 años, hace poquito. 2 años. Que venimos trabajando en Y España. estudiaste una maestría, que lo decís vosotros, en temas de drogadicción, ¿no? Sí. Y también es algo que también atendéis, sí, para prevenirlo, para curarlo, las adicciones. Hace 25 años trabajamos en adicciones y tengo una maestría. Pero aquí en Fénix, ¿cuánto tiempo? En Fénix hace 2 años, pero Fénix pertenece a una asociación que es Es una internacional. franquicia. Es una asociación, es una de las sedes. O sea, yo soy director ejecutivo de lo que es Asociación Modelo Minnesota. Y una de las sedes, de eso he leído algo, claro, que luego vamos a desgranar. Está bien. Y entonces, entonces, esa asociación, ¿cuántas sedes tienen repartidas en todo el mundo? 19 sedes. Ajá. 19 sedes. ¿Y en España cuántas? 2. Una en Málaga y una chiquita también en Barcelona. Cuando decís Málaga, decís también Benalmádena, claro está. Benalmádena, Arroyo de la Miel. Sí. Arroyo de Muy bien. Y también contamos con Rosana Aguirre Carrizo, doctora médico psiquiatra. Rosana, muy buenas, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo ¿Qué estás? tal? ¿Bien? Bien, bien. Médico psiquiatra es, bueno, parte importante en Centro Fénix porque, Sí. y además posee un amplio currículum, de verdad. Cuando me lo has mandado, yo he dicho, ¿cómo a una persona le da tiempo a hacer tantas cosas? Aparte de atender en Centro Fénix, también estás en el Costa del Sol. Sí. Estoy en Hospital Costa del Sol, estoy en otros hospitales privados, Ajá. como Quirón. Como Quirón, que también son grandes referencias. Ujú. Y yo, somos muy dados a hacerlo aquí, a preguntar, ¿a usted le da tiempo a volver a casa? Últimamente es complicado, pero hay que hacerse los tiempos, sí. Tengo Ya. familia y Ajá. Sí. ¿Cuánto tiempo llevas en España? 5 años. 5 años. ¿Y qué tal? Bien, ¿no? Bien, bien. bien. Adaptándome. Estando. Es Sí. muy distinto, pues, sobre todo, a ver, cuando hago esta pregunta que puede ser muy tópica o topicazo, un tópico, no me refiero a la forma de vida, sino también en lo vuestro, en lo profesional, ¿no? Es decir, a ver, sabemos que en España, sabéis que la enseñanza, por ejemplo, el tema de la medicina, pues está muy valorada y tal. Sí. Me imagino que en Argentina también, pero yo la desconozco. Cuando llegáis aquí a la hora de homologar y compartir con los compañeros de aquí de España y tal, ¿tenéis muchos problemas o eso fluye? A ver, ¿cómo es la experiencia? En mi caso, ¿Cómo es la experiencia? En mi caso puntual, yo tuve un proceso de homologación de 2 años aproximadamente como médico Tuviste paciencia, general. ¿verdad? Sí, comencé el trámite antes de venir y después cuando llegué aquí empecé a trabajar como médico con la homologación de médico general. ¿Vale? Luego en el proceso yo estuve en el tiempo de COVID, entonces estuve... Ahí aprendimos todos, ¿eh? Estuve haciendo como un voluntariado, no
es decir, atendía en hospital en Barcelona y luego hice un proceso también de homologación de título de especialista, que estoy en ese proceso también. ¿Vale? Como médico psiquiatra. Exacto, con una resolución final de rotación, como una pasantía en un hospital público. Oye, a ver, hago pregunta a los dos. Yo sé que es el director ejecutivo, pero bueno, por lo que he visto estáis muy... sí que el negocio no es el centro, no es ni de uno ni de otro, no, es de todos. Es de todos. Efectivamente. No acertaba con la palabreja. Eres el director ejecutivo fundador de... Sí. Sí. En 2004. 2004. ¿Cómo surgió la idea de crear este centro, Guillermo? ¿Cómo surgió? Porque te podías haber dedicado a 1000 cosas, ¿no? ¿Por qué? Por el tema de que entendías que los temas mentales era algo que no estaba tan tratado como debía, que había un campo ahí para tratar y abordar y atender. A ver, dime. Bueno, honestamente... Si hay algo que digo y no me entiendes, sí, porque te entiendo a veces perfectamente. tropiezo. Honestamente, cuando era chico tuve problemas con sustancias, me recuperé. Ah, y, ¿sí? Sí, fuiste consumidor. Sí, fui consumidor. De jovenzuelo. De jovenzuelo. Y aquello te hizo aprender. Sí, sí, soy joven, pero más jovenzuelo, ¿no? Vale, muy bien. Entonces, aquello me hizo aprender y una vez que estaba en recuperación, empecé a pensar de qué manera podía ayudar. Una de las maneras fue empezar a formarme en diferentes centros, con diferentes diplomados. Pero una vez que empecé a trabajar, que hace 25 años trabajo en adicciones y salud mental, empecé a ver que, por lo menos en Sudamérica, muchos de los derechos de las personas estaban siendo vulnerados de alguna manera, no solamente en la calle, sino también en la forma de tratamiento. Entonces empecé a estudiar licenciatura en Derecho. Sí, cómo tratarlo y cómo defenderlos. Cómo tratarlo y cómo defenderlo. Por supuesto que una de las cosas que siempre hablamos es que el centro, toda la asociación, todos los profesionales que trabajan en la asociación, que son más de 100, entre psiquiatras, ella es la directora médica del Centro Fénix, todos nos seguimos formando constantemente con prácticas basadas en evidencia, como para brindar un servicio que respete los derechos de las personas, que respete las individualidades de las personas y sobre todo que aborde no solamente al usuario, sino también a su familia, al usuario o a la persona que tiene problemas de salud mental, ¿no? Con un equipo integral, disciplinario, abordando con la doctora. Así que un poquito por eso empecé. Guillermo, a ver, en Argentina, que es cuando tú eras joven... Sigo siendo joven. Sí, claro, por favor. Si queréis decimos la edad, no problema. No. Yo soy el mayor. Eso no quede ninguna duda que yo soy el mayor. No, porque quiero... mucha gente la que nos ve, afortunadamente, ¿no? Entonces, nos quejamos mucho porque tenemos que ser exigentes. Cada vez queremos más calidad, más servicios. Pero de vez en cuando es bueno girar la cabeza y ver qué hacen otros, ¿no? Entonces aquí yo me aprovecho de ¿os puedo tutear? Sí. Gracias. De tu experiencia, ¿no? Si ese joven que cayó en el mundo de las drogas, se dio cuenta de lo que hizo y aquello le provocó, bueno, porque viviste situaciones incómodas donde veías que una vez que eres consumidor o un drogadicto, como quieras llamarlo, eres una persona vulnerable, pero eso no evita que dejes de tener derechos. Seguro. ¿Bien? Entonces, allí en tu país, bueno, en Argentina, porque este también ya es tu país, bueno, pues esto se lleva de una manera, tiene un tratamiento, una vulnerabilidad que quizás aquí es la misma, es distinta. Aquí estamos, no quiero comparar, pero sí ojear. El hecho de haber estudiado Derecho en Argentina, luego a homologarte, acoplarte a cómo está aquí, ¿la vulnerabilidad que había allí es la misma que hay aquí? Bueno, ¿me has entendido, sí, no? Sí, perfecto. Y tampoco hay que decir, pues allí son los malos, que somos... No, en absoluto. No. Pero sí quiero otear, mirar cómo está allí, y aprovecho de tu experiencia, ¿no? Se entiende. Siempre digo que gracias a Dios tuve la posibilidad de formarme en diferentes países. Estuve en China, estuve en Tailandia, estuve en Estados Tailandia, Unidos. Ahí tiene que ser también esto fuerte, ¿eh? Sí, estuve
en Estados Unidos, en varios estados, porque tenemos un trabajo colaborativo con Fundación Huesquear, Guarabí, que es una fundación que tiene más de 250 programas, entonces me he formado en el instituto más importante de Estados Unidos con investigación de drogas y neurociencias, de la adicción y demás. Entonces he dado formación en México, en diferentes países de Centroamérica, entonces gracias a Dios pude ver esta diferencia. Y una de las cosas que tú dices, que es real, por ahí en Argentina o en los países sudamericanos, como en Uruguay, como en México, que es Centroamérica y demás, se trabaja más con personas con extrema vulnerabilidad social y se trabaja más en la parte social que muchas veces que en la parte de adicción. Por ejemplo, nosotros tenemos diferentes centros para recibir diferentes características de diferentes personas con diferentes características, como menores de edad, chicos que son vulnerados, chicos que por ahí con una medida cautelar terminan en un centro de recuperación. Entonces con esos chicos se trabaja de una manera más social, educativa, que con el problema de adicción. Con aquellas personas que son mayores se trabaja muchas veces con esta falta de alimentación, falta de formación y demás, que con el problema también de adicción. Entonces por eso es tan importante un equipo que sea multidisciplinario, que veamos todos los sectores y demás. En Europa, o sea, acá en España, yo muchas veces digo, por lo menos las personas que estamos viendo, que venimos tratando, tenemos la ventaja de trabajar más con la adicción que con la parte social. Tenemos la ventaja de trabajar con la adicción. Sí, que aquí la parte social entonces está medianamente bien gestionada. Por lo menos está mejor que en Sudamérica, ¿no? Todo lo que tiene que ver con diferentes modalidades de tratamiento, todas las prácticas. Que aquí también queda mucho que avanzar, cuidado. Sí, seguro que también recibimos personas con bajos recursos económicos y que necesitan otras cosas, pero siempre digo y siempre valoro que todas aquellas prácticas que aprendimos en diferentes formaciones las podemos aplicar de una manera pura, de una manera clara, sencilla y trabajando únicamente con la adicción. No sé si fui claro. Perfectamente. Yo, vamos, si le he entendido yo, le va a entender todo el mundo, porque yo soy, como decimos aquí en Málaga, muy garrulo, ¿sabe usted? Claro, tengo muchas preguntas enfocadas al centro y algunas, pues a lo mejor la médico psiquiatra, pues dice, eso a mí no me corresponde, pero yo voy a ponerle empeño, ¿vale? Vale. Lo mismo que he preguntado a Guillermo contigo, el mundo de la psiquiatría, ¿no? Digo y resoplo porque antes tener un problema de psiquiatra es estar loco y que lo encierren. Hoy, afortunadamente, ¿verdad? El tema mental, porque yo digo que no son enfermo mental. Me corregís, ¿eh? Sí. Puede ser un enfermo mental cuando tienes una patología concreta, pero también puede ser una circunstancia, ¿verdad? No hay que estar muy mal de la cabeza, entiéndame el término coloquial, para acudir a un psiquiatra o a un psicólogo, sino que puede ser como el que va al dentista. ¿Bien? En ese sentido, el mundo de la psiquiatría que te has encontrado aquí y el que dejaste en Argentina, no, por favor, no, sé que es muy difícil, pero no quiero ni mejor ni peor, sino simplemente, bueno, pues estaba allí, hacía esto y ahora llego aquí y me he encontrado esto y cómo lo estoy conjugando. Claro. Bien, me parece incluso hasta razonable, porque hay mucha gente que nos está viendo, oye, y al mismo tiempo, lo más importante, ¿no? Bueno, pues que son dos profesionales del Centro Fénix, ¿no? Que bueno, que ahora iremos desgranando la cantidad de cosas y ayudas que prestáis en vuestro centro. Lo que te había preguntado, Rosana. Sí, en general la diferencia que yo observo desde Argentina aquí es el paciente... Por aquello de que la globalización, no te iba a dejar hablar, Rira, de que la globalización ya nos arrastra a todos por igual. Con respecto a lo de lo que es un tratamiento, ¿no? A nivel de salud mental, que yo creo que en Argentina lo tenemos como muy familiarizado a una... ¿Y eso quiere decir consulta escondido? Cuando dice, ¿quiere decir escondido? Cuando dice familiarizado, ¿quiere decir familiarizado escondido? Quiero decir que es común para la gente ir al psicólogo o ir al psiquiatra. Como el que va al dentista. Exacto, como que
digamos, hay una problemática a nivel, digamos, emociones y el paciente va al psiquiatra o va al psicólogo, puede sacar citas en ambos, ¿no? Quizás aquí el sistema es diferente, lo que yo lo veo de diferente es que la gente le cuesta ese paso, ¿no? No solo de ir al psiquiatra, sino cuando va al psiquiatra y uno le indica, mira... Uy, que me dicen que estoy loco si voy allí, ¿no? Claro, y o el le estigma, ¿no? uno le indica, mira, tienes que hacer psicoterapia porque esto es un tema que tú podrías trabajar en un espacio terapéutico con un psicólogo y ven el tema de la psicoterapia todavía un poco difícil para el paciente ver esa necesidad de ir al psicólogo. Pero yo tengo amigos, puedo hablar con mis amigos, claro, un psicólogo tiene una formación puntual donde puede hacer una orientación, donde puede haber una escucha, ¿sí? Donde hay puntuaciones. Entonces, eso el paciente, cuando yo sobre todo atiendo a los pacientes, siempre oriento a que haya un trabajo con psicología, ¿vale? Con un acompañamiento. Sí, que haya una afinidad de criterio en todo el equipo multidisciplinar, ¿no? Sí, el objetivo en el Centro Fénix también es multidisciplinario, porque las adicciones, en Argentina, por ejemplo, adicciones está en compatibilidad con salud mental. Aquí el tema de adicciones es como aparte de salud mental, ¿vale? Es como el tema, por ejemplo, los centros para adicciones, los CPD, funcionan aparte de lo que es psiquiatría o salud mental, pero siempre se puede compaginar ambas cosas, porque de hecho muchos pacientes que tienen problemas de adicciones tienen patologías duales. Que es la consecuencia, claro. Muchas veces es la consecuencia del consumo, muchas veces el paciente trae de base una patología a nivel mental que brota en este proceso de consumo. Todo esto es tan, ¿verdad? Tan complejo, ¿no? ¿Verdad? No lo sé. Y está estigmatizado, como tú decías. Sí, claro, es un momento que... te rompes un esguince, cojo, no hombre, no, un esguince, que luego me pongo bien. A ver, vamos a vender un poco, ¿qué diríamos, no? ¿Cómo se diferencian los servicios del Centro Fénix de otro centro de salud mental y adicciones en la zona? Vamos, venga, esta pregunta me vale para los dos, ¿eh? Bueno. Oye, que no ha sido fácil preparar un pequeño guioncillo aquí para hablar con el director ejecutivo, bueno, que aparte también es el tratamiento, es el que ofrece tratamiento para atender a drogadicción, no me salía, ¿eh? Bien prevenir o bien para rehabilitar, ¿no? Claro, seguro, sí, más que nada, o sea, no soy yo el que ofrece directamente el tratamiento, soy parte de un equipo. Más compañeros, pero bueno, claro. Tú eres la cabeza visible ahora mismo aquí. Soy parte de un equipo donde hay excelentes terapeutas como Liliana, como Cristian, que un día lo vamos a traer a todos aquí, hombre. Seguro, ¿no? Venimos todos y tomamos un café. Y los conocemos. Y no, porque son personas realmente interesantes, son personas buenas. ¿Y en qué se diferencia? En que con esta ventaja que tuve de viajar a diferentes países, de formarme en diferentes países, en realidad lo que aprendí es que ninguno tiene la verdad absoluta de cómo se recupera una persona, ¿no? Tenemos que respetar esto, lo que hablaba recién, del tema de las individualidades, respetar y ver qué tipo de estrategia necesita no solamente el usuario o la persona con un trastorno mental, porque no solamente atendemos adicción, sino persona con algún trastorno mental. Entonces ver la necesidad del usuario y la necesidad de su familia. Entonces, ¿en qué nos diferenciamos? Que cada persona que llega al Centro Fénix recibe un tratamiento individualizado, con estrategias exclusivamente para él y su familia. No todos necesitamos lo mismo, no a todos nos sirve lo mismo, y lo más importante que tenemos que hacer es seguirnos formando, porque aparecen nuevas prácticas que se pueden aplicar. Sí, el reciclaje continuo, claro, que decíamos. Seguro. Ahora quiero ir a ti, Rosana. Tu versión de los... No, esta pregunta me vale un poco para los dos, ¿no? Sí. En cualquier caso, haceros la idea, que hablemos de lo que hablemos, que vamos a hablar de vuestro tema. Seguro. En cualquier caso, lo que queremos es dar visibilidad al centro vuestro, a Fénix, ¿no? Y bueno, porque... a ver, cuando hablamos de un centro, por supuesto que es un emprendimiento, es un establecimiento, sí, es un empresario, un empresario con una idea,
Pero todo esto yo siempre quiero humanizarlo, ¿no? Es decir, existís porque hay una demanda, ¿no? Y cuando se trata de este tipo de demandas, pues yo creo que hay que tener muchísimo tacto, ¿no? Por eso, por supuesto, hablar de Centro Fénix, pero hablar de las muchas bondades y virtudes que podéis ofrecer. Lo que preguntaba, ¿qué os diferenciáis, aparte de ese acento tan maravilloso que tenéis? Respecto a lo que es la diferenciación, es un poco, como te hablaba Guille, es recoger otras experiencias. Exactamente, la Asociación Modelo Minnesota es justamente porque sigue un patrón, ¿no?, de modelo para el tratamiento de adicciones. Pero en Centro Fénix nosotros atendemos pacientes que no necesariamente tienen problemas de adicciones. También atendemos pacientes con trastornos mentales, trastornos afectivos, ¿vale? Sobre todo el poder ofrecer distintas técnicas psicoterapéuticas que tienen que ver con no solo psicología cognitivo-conductual, sino también una psicoterapia de EMDR, que creo que la han... No te lo vas a creer, pero es la siguiente pregunta que tenía preparada. ¿Qué papel juega la terapia MDR en el tratamiento ofrecido por el Centro Fénix? Venga, claro. Sigue, La por favor. terapia MDR es un tipo de terapia dentro de lo que son las psicoterapias, pero tiene evidencia científica respecto a estimulación bilateral, ya sea con los movimientos oculares o a nivel auditivo, ¿vale? Donde hay un reprocesamiento de recuerdos traumáticos y desensibilización, ¿vale? Es un tipo de psicoterapia que lo que hace es ir a un recuerdo traumático y se trabaja con el paciente teniendo en cuenta, digamos, los síntomas que está padeciendo en la actualidad, ¿sí? Para poder aclararte es como decíamos con él, es como callar un poco el consciente y ir hacia el inconsciente. Por eso existe la estimulación bilateral. Bueno, ¿vale? eso es una eso lo pericia, que habilidad. eso es exacto. Aquí en España, en Europa hay una asociación de EMDR nacional y también después de Europa, ¿vale? Puntualmente yo me he formado con la doctora Anabel González, ¿sí?, en EMDR, y ella es la presidente de esa asociación. Ella es una de las médicos psiquiatras, ¿sí?, porque generalmente son formaciones de psicólogos. Claro, claro. Y ella es médico psiquiatra y también tiene formaciones en psicología. Entonces ella está luchando mucho por que a nivel de España y Europa sea una evidencia, la evidencia científica de esta Vamos técnica. a llamarlo coloquialmente una forma de trabajar. Dime, Guillermo, no te calles nada. Lo que pasa es que el MDR es una práctica, lo que recién hablábamos, que es una práctica basada en evidencia. Fue descubierto hace 30 años por Francine Shapiro, que era una médica psiquiatra, sí, de Estados Unidos, y fueron descubriendo en el tiempo de cómo funcionaba, que es una técnica que va directamente al trauma. Es una técnica que directamente va a la fobia, va al ataque de pánico y se puede trabajar muy bien con cualquier persona, con cualquier persona que necesite algún tipo de terapia de esta. La doctora es especialista y realmente trabaja muy bien con lo que tiene que ver el MDR. Entonces, en esto de Centro Fénix, el MDR que lo aplica la doctora, aparte de la psiquiatría, la medicina y la experiencia que tiene, también se utilizan otras prácticas como la terapia cognitivo-conductual, el programa Matrix y así diferentes prácticas que sabemos que funcionan en la mayoría de las personas. ¿Cuánto tiempo lleváis trabajando juntos? Hace más de 12 años que nos conocemos, 12, sí, más o menos. porque la vuelta a la vida trabajamos en Argentina juntos. ¿Ah, sí? Sí. Y sin querer llegué acá y Pero no pusiste de acuerdo para venir a España, ¿no? No, Me voy a España o a Europa, como decís vosotros, que está acertado también, por supuesto. Sí. Y bueno, y a ver, fíjate en España la cantidad de sitios y venís acá en los dos en Málaga. Sí, la vuelta de la vida y realmente por eso no hay que quedar mal con nadie. No, por Es supuesto. decir, No, la y doctora es además, una excelente profesional. me saco un poco del guión, ¿no? Pero bueno, Sí. a ver, este tipo de programa yo siempre lo hago con cierto desenfado, pero sin perder el rigor, ¿no? Que de la forma que te presenta, está claro que confía en el trabajo que haces. Yo
Dime, Y Guillermo. te voy a agregar algo más. En Argentina, el trabajo que hacía cuando yo hablaba de la parte social, ella hacía parte de trabajar dentro de la asociación, ¿no? Modelo Minnesota, en las diferentes sedes. Ella trabajaba en emergencia psiquiátrica. Y era una persona que no era que iba a atender, veía el diagnóstico, No, medicaba. tenía que actuar ya. Se quedaba hasta que venía la ambulancia, resolvía el problema, contenía a la familia. Realmente es una persona muy comprometida con su trabajo y que no es que sabe mucho, sino que se sigue formando constantemente, porque es una fanática de la formación. Eso te iba a decir. No sé, a ver, cualquiera no lo puede entender lo que acaba de decir Guillermo. Yo un poco, no tampoco mucho, pero un poco, pero emergencia supone Situaciones no dime lo que vas a peligrosas. decir, hazlo. Exactamente. Tengo amigos que trabajan en emergencias, en urgencias que llamamos aquí, ¿no? Es decir, que sois los primeros que tenéis que actuar. Luego ya derivas Claro. al médico y ya continúa con la patología o lo que sea. Claro, El pero- primer tapón de esa hemorragia, me valga la metáfora, lo tenéis que poner vosotros. Exacto. Ahí aprendiste mucho, ¿eh? Mucho. Estuve trabajando Y en lo Buenos tuviste que pasar Aires. regular, ¿eh? Estuve trabajando yo soy de ¿Y el la corazón? parte yo soy la parte norte de Argentina, soy de Chaco. ¿Eso qué quiere Y decir? Eso quiere decir que yo no vivía en Buenos Aires y luego de recibirme de médico psiquiatra fui a vivir a Buenos Aires. Y Buenos Aires es una gran Sí, ciudad y muy una grande. selva en el que hay que sobrevivir. Entonces, mis primeros años de psiquiatría, yo ya hace 12 años que me recibí de psiquiatra, y mis primeros años fueron en urgencias psiquiátricas, que en Argentina hay un proceso de diferencia de estar en la urgencia de un hospital al estar en la calle con una ambulancia. Sí, ¿vale? lo que aquí Entonces llamamos son 061, urgencias en no sé. domicilio, es ir a buscar a un paciente en un domicilio. ¿Vale? Sí, y que le en había dado lugares- cualquier cosa, un ataque de algo, de una fobia, no sé. No siempre eso. No lo sé, es que te estoy hablando sin saber, Rosana. Claro. Por ejemplo, me lo tienes que poner tú. Suicidio, Sí, suicidio, efectivamente. Sobre todo intentos de suicidio y también todo lo que es, ¿no?, el consumo, la intoxicación de un paciente. Y la reacción primera te la comes tú. Exacto, he estado de rehén en alguna situación. Mira qué hemos término, estado de rehén. He estado Bueno, has trabajado en en- situación. no, bien, bien. Has trabajado en cárceles. Claro. He trabajado en un centro penitenciario, ¿vale? Y entonces, claro, estar en una situación de urgencia, muchas veces iba a buscar pacientes que tienen intoxicación, tenían un primer proceso de desintoxicación en una urgencia hospitalaria, pero luego el paciente tiene que ir a un centro, Sí, claro, a una pero por comunidad eso- terapéutica. Pero que la primera que se afronta el problema, la primera reacción, el primer estallido, a ver, cuando digo hemorragia yo creo que se me entiende la metáfora, ¿no? Es decir, tú Sí. tienes que taponar la herida. Exacto. Y luego ya hay otro que la tiene que curar. Exacto. Pero taponar eso y Ese- dependiendo de ese cómo enfrentamiento, dependiendo de cómo tú tapones, si lo has hecho muy bien, vas a facilitar el curamiento. Exacto. Y si entiendan, todo Curación. estamos hablando de una forma muy metafórica. Yo, Sí. dime, El primer contacto, lo que el queráis, primer contacto largarlo. es muy importante en un domicilio, sobre todo porque uno está en riesgo, porque entra a un domicilio. Claro. Y otra Y no sabes qué te va a cosa, encontrar. y otra cosa muy importante es el contacto con el paciente y el contacto con el entorno que está en ese momento. Entonces, con esos años que he trabajado en esas urgencias, da una habilidad, ¿no? Un aprendizaje. Una habilidad para determinar este paciente es para ingreso, este paciente es para un ingreso en una comunidad terapéutica, esto pondría en riesgo, ¿no?, la vida de uno. Muchas veces estuve en situaciones de riesgo. Entonces, se aprende mucho, ¿vale? Y se aprende mucho también a humanizar, ¿no? Porque el paciente está en un estado mental. No es así el paciente constantemente. Entonces, cuando uno tiene el primer contacto, es esa parte de la humanidad que tenemos todos, tiene que estar, porque si no, no se tolera este tipo de trabajo. O Sí, sea, porque hay vocación, pero también hay En humanidad. tu caso, muchísima, por lo que cuentas. Sí. Que tienes un equipo estupendo, pero me imagino que uno de los principales activos es Rosana, ¿no? Bueno, la doctora es la directora médica. En esas y- urgencias, claro. Claro. He conocido a Guillermo porque he llevado pacientes a la comunidad y recuerdo que yo visitaba muchas comunidades terapéuticas porque llevaba ingresos. Ajá. Entonces,
lo que me parecía más acorde a lo que necesitaba el paciente, muchas veces lo llevaba a la comunidad donde él estaba, porque el proceso terapéutico que después seguía el paciente ¿te gustó? Era bueno. Tú lo veías el adecuado. Exacto, porque luego he encontrado pacientes en la calle y me han dicho, Roxana, y como a nosotros nos gustó ella, la contratamos y Oye, trabajamos. ¿me dejáis que nos vayamos a publicidad un momentito? Y seguimos porque apenas no he hecho apenas preguntas. Pero bueno, pero lo importante es que os están conociendo, que Vale, eso es fundamental. gracias. Centro Fénix. Que volvemos ahora, no se vaya. Volvemos de la publicidad, si se acaba de incorporar, y ya sabéis que estamos en este formato, El Escaparate, 101 Televisión, Costa del Sol. Ya saben que lo que queremos, lo que pretendemos con este programa es dar visibilidad a todo el tejido empresarial, bueno, pues de la Costa del Sol, sea de Benalmádena, Fuengirola, Torremolinos, Mijas, Marbella, y lo que es la Costa del Sol, nuestro campo de batalla, que diríamos, no, nuestro campo de trabajar encantados. Saben ustedes, muchas veces se confunden, somos los mismos, pero distintos, ¿verdad? En distintos lugares, 101 Televisión Málaga, 101 Televisión Costa del Sol. En cualquier caso, si se acaban de incorporar, sepan ustedes que estamos con Guillermo Fernando, director ejecutivo del Centro Fénix, un centro de terapeuta, bueno, un centro de ayuda para drogadicciones, enfermedades, problemas mentales. Ya hemos hablado algo, vamos a seguir desarrollando. Y también tenemos a Rosana Aguirre Carrizo, que es la doctora médico psiquiatra de este centro, Centro Fénix. Hemos hablado de muy poco y de muchas cosas, ¿no? Sí. A ver, Centro Fénix pues tendrá, pues mira, prestamos servicio en esto, pero a grandes rasgos estamos explicando vuestro concepto, vuestra filosofía, ¿no? Entonces luego los detalles de las pestañas pequeñas, que luego una vez que se abre son muy grandes, lo pueden ir conociendo una vez que os visitan, ¿no? Pero a grandes rasgos ya tenemos una idea de cuál es vuestro concepto de trabajo, vuestra filosofía, porque, a ver, todo tiene su importancia, pero, y no me malinterpreten, y salvando las diferencias, no es lo mismo ir a arreglar un coche que arreglar a una persona, ¿no? Y cuando digo arreglar me puede valer la palabreja, porque cuando no anda mal, pues necesita ayuda. Entonces, centro como el vuestro es donde se debe acudir. Rosana, a mí me ha llamado mucho la atención cuando me contabas de tu experiencia en el centro de emergencias críticas, ¿no? Ahí me decías que, bueno, que eso te ha venido a ayudar para hacerte más fuerte, para tener más experiencia y sobre todo para determinar, llegaba con este cuadro aquí, llegaba con este cuadro aquí, ahí diferenciando, ¿no? La patología de cada caso, no sé si lo digo bien, o más, porque patología se entiende que es cuando es algo crónico, ¿no? La aproximación, efectivamente. Una aproximación, objetividad, ¿vale? Sentido común. Ay, ¿sí? qué palabras, ¿eh? Y poder fíjate lo que estás adecuarse. diciendo, fíjate qué cosas tan fáciles y qué difícil de aplicar en la sociedad en la que vivimos, ¿eh? Muy difícil. Y, oye, estamos en la publicidad y hablando con Guillermo y contigo, porque sabemos que aparte está en el centro, está en el Costa del Sol, está en el Quirón, tienes una familia. ¿Cómo no, de verdad? Primero, ¿cómo lo haces? Y segundo, ¿qué capacidad tenéis los que trabajáis con temas mentales? Psicólogos, psiquiatras, sobre todo, trabajadores sociales que también... Yo digo que los trabajadores sociales son los que hacen la producción, ¿no? Sí, cuando llega la persona afectada, vamos a llamarla así, es la que se encarga de saber, de conocer el entorno, ¿no? Exacto. Y una vez que hace un informe, pues que sepas que esto viene de tal sitio, la familia es tal, y te presenta a ti el informe, ¿no? El psicólogo, el psiquiatra. Pero ¿cómo hacéis para resetear? Es decir, llegas a casa y... Yo creo que es un don... Por supuesto que tienes que ser muy vocacional, porque, a ver, no sé, pero ¿cómo lo hacéis? Y tú me dices, es que esto se entrena, que se estudia. A ver, palabras fáciles hay muchas. Se entrena y se estudia, pero lo más importante es saber tener el límite, ¿sí? Nosotros somos médicos, psiquiatras o psicólogos, saber que todo tiene un límite en el sentido de que hay personas a las que puedes ayudar, hay otras a las que puedes acompañar, hay otras que la puedes tratar, pero no le podés solucionar a todos.
los problemas, ¿vale? Saber tu límite es importante. Y lo otro muy importante es que yo como médico psiquiatra tengo mi psicoterapeuta. Siempre he hecho sesiones para mí. Es decir, tú también tienes que cuidar. Exacto, cuidado, claro. Exacto. Muchas veces el profesional se olvida de esa parte que es sumamente importante, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo formación en MDR, pero me han hecho a mí MDR. Por eso sé que esa técnica funciona. Y quizás funciona para otros pacientes, sí, pero también yo lo he comprobado. Es un elixir que yo lo aplico, pero antes me lo he aplicado a mí para saber cómo funciona. Sobre todo lo que es psicoterapia, ¿no? El tema de saber que le estás ofreciendo a un paciente una técnica que funciona, porque también tú la has comprobado, ¿sí? Eso es muy importante, y saber diferenciar estos límites, ¿sí? Porque si no, uno se puede poner presión y obsesionarse con estar siempre a la altura de lo que se pide o presión, ¿no? Siempre, desde que me he recibido de psiquiatra, siempre he intentado separar mi vida personal de mi vida laboral, porque son áreas de mi vida, ¿vale? Yo, más allá en mi vida personal, tengo muchas otras opciones. Aunque parezca esto que es un poco bucear en tu tema personal, no, pero está bien, porque los que nos ven, ¿sabes? Está muy bueno que las personas y los pacientes sepan que también el profesional, tanto médico, psiquiatra o psicólogo, son personas que también tienen su vida y también tienen sus errores. Claro. ¿Sí? Entonces, siempre no hay que idealizar, hay que vivir la realidad. Terrenal, ¿no? A ver, Guillermo, que me voy con ganas de decir algo. Sí, nosotros tenemos una formación internacional de lo que tiene que ver con adicciones, y justamente trabajamos en uno de los módulos mucho el cuidado del profesional, el tener áreas, como bien definía la doctora, el tener áreas, saber que esta es mi trabajo, pero esta es mi vida personal. Y lo principal es estar bien conmigo mismo, haciendo terapia, haciendo MDR y demás, para poder brindar lo mejor de mí en mi área laboral. Porque generalmente lo que tiene que ver con la salud, con las adicciones, son personas que son apasionadas, como la doctora. Bueno, conozco hace 25 años, conozco muchísimos psiquiatras, psicólogos, trabajamos con muchos, pero tanto la doctora como el doctor Raposo, el doctor Augusto Esquiabone, son tres personas que se destacan, que son directores médicos de diferentes centros, que se destacan porque vienen con mucha experiencia vivida en la emergencia, en el trabajo público, y son personas que saben separar lo que es el trabajo con su área personal y ponen lo mejor en el área laboral. En base a su experiencia, ¿no? Decíais al principio, hablamos de, sobre todo Guillermo llegó a decir, atención no solamente al paciente, sino también a la familia. Y unas preguntas, porque tengo claro, sabía que veníais, como no tengo ni idea de lo vuestro, pues me tengo que arropar bien, ¿sabéis? Aparte de la coherencia que se puede aplicar ya por el tema mental, ¿no? Pero ¿cómo se invierte? Porque claro, todo esto sobre el papel, a la hora de decirlo, todo es muy fácil, ¿no? Sí, yo me desconecto y tal. Bueno, todo esto sobre el papel es muy fácil, ¿no? Pero ¿cómo se involucra el centro, las familias en el proceso de tratamiento de sus pacientes? Esto no tiene que ser fácil, ¿eh? Sí, tienes un paciente y lo tratas, pero también tienes que preparar a su familia para que te ayude a curar al paciente. ¿Lo digo bien? Para acompañar. Bueno, me da igual, como queráis. Para acompañar. Que sepa, sí, una familia que tiene un problema con un paciente, ya sea tema de drogadicción o sea tema mental, ¿vale? Lo tenéis que preparar también a ello, que sepa, porque contigo está 1 o 2 horas, no sé, contigo igual, pero luego vuelve a su hábitat natural. Y en el hábitat natural está su familia. A ver, me habéis entendido la pregunta, ¿verdad? Una de las maneras, antes que hable la doctora, una de las maneras de trabajar e involucrar a la familia, aparte de citándola, es empezando a darle información. Y darle información, aunque sea dura. Prevención. Aunque sea dura. Tiene que ver también con la prevención para evitar males mayores, ¿no? De qué se trata la enfermedad, cuáles son las características,
de que entienda el familiar que no lo causó ni puede controlar lo que le pasa a la persona, que simplemente puede acompañar y que ese acompañamiento tiene mucho que ver con la información y con lo que ellos puedan trabajar en su espacio familiar de terapia y así poder acompañar de una manera sana a la persona que está en tratamiento. Muchas veces se cree que el control hace dejar de consumir a una persona o hace que la persona decida hacer algo diferente. En realidad la experiencia lo que dice es que hasta que el adicto o la persona con problema, con un uso problemático, o la persona que tiene alguna situación, hasta que no admite que tiene un problema, por ahí es difícil trabajar. Esto no quita que muchas de las personas vengan obligadas por un juzgado o por la familia. Claro. Y ahí está la habilidad de los terapeutas para adherir al tratamiento a esa persona. Está bien, te dejo ahí la otra parte, la más difícil. No, pero en cualquier caso es una pregunta que le formó los dos. Entonces, seguro. Los dos tenéis una... Lo que respecto a la adherencia de los tratamientos, sobre todo en lo que es el tema de adicciones, ¿no? La familia, porque es importante. Muchas veces este tipo de paciente llega con un solo familiar o un amigo o una sola persona que ya le quedó en todo ese proceso, ¿no? que va camino a esa... Sí, porque perdonar un inciso, y os pido disculpas. Tanto la droga como el tema mental llega a un punto que se va avanzando y la soledad se va apoderando de ti, ¿no? Sí, eso es muy importante, es muy importante, porque sabéis que uno de los grandes males de esta ciudad en la que vivimos es la soledad, que siempre pensamos que es para la gente mayor. No, también en estos casos se suele dar. Por eso generalmente en las entrevistas es importante que el paciente pueda venir acompañado por alguien de su confianza o de un entorno que pueda acompañarlo después en el proceso de hacer un tratamiento. Muchas personas vienen acompañadas, otros vienen un poco obligadas, ¿no? Presionadas por la familia, decir, tenés que hacer tratamiento porque si no te echamos de casa. Ya, por ejemplo. Porque también hay cuestiones como de deuda o de... No, que una familia llega a un punto que ya no soporta más. Exacto. No soporta más, y por eso yo decía que era importante la preparación, el soportar. Y muchas veces la familia también, muchas veces se piensa que el problema es el paciente o el adicto, ¿no? el usuario, ¿no? Y muchas veces el usuario es como un catalizador, está como dando a conocer todo lo que pasa abajo, ¿no? de una situación familiar, por ejemplo. Porque puede ser que esa drogadicción sea la consecuencia de un entorno. Puede ser. Muchas veces lo que se busca es que el paciente tenga adherencia al tratamiento y haya como esa capacidad de responsabilidad. Responsabilidad, no culpabilidad, ¿vale? Porque la culpabilidad lleva a un círculo cerrado. En cambio, la responsabilidad lleva a dar una respuesta o buscar esa respuesta. Y un tratamiento puede ser una respuesta a eso, ¿vale? Entonces, lo que se busca muchas veces es acompañamiento individual al paciente y a uno o dos miembros de la familia que puedan ser los que acompañen ese tratamiento. Pero hay que tener en cuenta que también muchas veces la familia juega un rol negativo, ¿vale? En la que hay codependencia y demás. Por eso si hay una buena información. Por eso es importante la información desde el inicio. Para la familia. Para la familia y para el paciente. Claro. Eso creo que es la clave de muchos de los tratamientos también. Oye, partir de ahí. Esto es complicado, ¿eh? Claro. Sí. Dice Fernando, sí. Es complicado. Oye, tengo aquí muchas cuestiones y luego hablaremos del tema Minnesota, que me ha llamado mucho, pero vamos a ver, no sé el tiempo que tengo. ¿Cuál es la importancia del cuidado a largo plazo en el tratamiento de salud mental y adicciones? Era un poco lo que decías, ¿no? Que te llamó mucho la atención de lo que hacían. Exactamente. Sí. Que una vez que tal, luego el tratamiento ese lo valoraste de una manera muy importante como lo hacían, ¿no, Guillermo? Claro, porque es un proceso de tratamiento, rehabilitación y reinserción. Por eso el enfoque también de poder, después de hacer un tratamiento y rehabilitación, la reinserción social, ¿sí? El poder trabajar en una comunidad terapéutica o tener una comunidad terapéutica para ingresar a un paciente es sumamente importante. Saber para el profesional que donde va a mandar el paciente va a tener un proceso de tratamiento. Eso es lo que
por ejemplo, en Argentina la posibilidad de poder trabajar en la pública y poder mandar a un paciente en una comunidad terapéutica determinada da seguridad también. ¿Sí? Oye, Guillermo, uno y los dos, y a Rosana, la sociedad en la que vivimos cada vez es más difícil cabalgar, ¿no? Hay quien dice que bueno, que todo es cuestión de cómo tú lo mires, ¿no? Si tú sales en un tono negativo, pues todo va a ser negativo, y si eso es positivo, positivo. Claro, ahí juegan mucho también los psiquiatras, los psicólogos, el enfoque que le dan a la vida, pero ¿no pensáis que quizás hay una cierta educación, una cierta formación, unos ciertos valores que se debieran ya aplicar desde pequeños en los colegios y que sálvese quien pueda, y hasta que no te hacen la cara bomba? Ah, pero esto existe. Sí, hijo, existe. El otro día tengo algunos programas que también con vosotros, pero con economistas, ¿no? Hablamos de economía. Esto de, a ver si me vale un poco el ejemplo. Aprender a un chaval, explicarle qué es el IVA, qué son las hipotecas, qué es el IPC, todas estas cuestiones que sabes que luego los impuestos, el IBI, ¿no? Todo, ¿esto qué es? A ver, entonces, en la educación, sistema educativo, fíjate que cada vez que viene un equipo político no lo cambian y esto es una locura. Me imagino que eso es un mal endémico en todo el mundo, ¿no? Pero quizás en el colegio también se echa mucho de menos algo que se está empezando a demandar, que creo que algunos colegios tienen, pero no todos, y es algo incipiente, el contar con un gabinete de psicología. Muy importante. Que eso todavía no está ni en España ni en ninguna parte del mundo, salvo, no sé si en algunos colegios privados, pero colegios privados ya está mal otra cosa. ¿Pensáis que eso se echa? A ver, Guillermo, tu experiencia como abogado, como persona ya con esa maestría que me hablaste del tema de la drogadicción, y bueno, y como persona que está en el mundo de hace muchos años, viajando a lo largo y ancho de todo el planeta, ¿haría falta en los colegios una apuesta en ese sentido? Bueno, para ir preparándolos, para ir, y sobre todo más que preparar, prevenir. Es una pregunta muy importante y es el vos principio. Fíjate que, cuando decimos colegio seguro. Es el principio. Vos fíjate que en la declaración de Oviedo, que hace la CICADO Vega junto a la Federación Mundial de Comunidades Terapéuticas, habla justamente de la prevención, como tomarlo como algo prioritario en las escuelas, en el mundo, ¿no? La prevención es la primera herramienta para hacer que una persona se aleje o detecte lo que tiene que ver con un uso de sustancias, un uso de juego, porque cuando hablamos de adicción no hablamos solamente de sustancia, hablamos de un objeto de preferencia, que puede ser juego, puede ser sexo, fíjate los móviles ahora. Puede ser pantalla. Entonces, no hablamos solamente de sustancias, sino que hablamos del objeto de preferencia. Entonces, la primera herramienta o la mayor herramienta, lo que se detecta y lo que se hace en la declaración de Oviedo, es hablar de la prevención y iniciar de alguna manera con la prevención en los colegios. ¿Qué es lo que hace la prevención y de qué manera está? Porque también hay prácticas basadas en evidencia científica en lo que respecta a herramientas de prevención, que acá en Europa se sabe y lo hemos visto en la diferente maestría en Barcelona y demás, que tiene que ver con informar a la persona lo que tiene que ver con la sustancia, los efectos que hace sin demonizarla ni tampoco naturalizarla. Que por ejemplo, nosotros tenemos sedes en Uruguay y en Uruguay está legalizada la marihuana y entonces naturalizan mucho lo que tiene que ver con el consumo de marihuana y no se hace prevención y no se informa que hay un porcentaje de los que fuman marihuana tienen brotes psicóticos, que es el primer enfermedad mental, claro. El primer causal de deserción en las escuelas. Entonces toda esa información es buena dársela, no solamente a los jóvenes, sino también a los padres. Pero ¿sabes qué ocurre? Y te hago el mismo planteamiento. Me dicen muchas veces cuando traigo, por ejemplo, bomberos, ¿no? Traigo bomberos y hace campañas informativas, sobre todo cuando llega el invierno, sabéis eso, claro, los enchufes y los cuidados y cómo... Y entonces dicen que cuando van a los colegios, pues explican a los pequeños, llevan sus folletos y ellos son unos perfectos transmisores a los padres cuando llegan a la casa.
Seguro. Y ahora os voy a plantear algo a los dos cuando... Lo de los colegios, quiero oír... porque me podías decir, me quedo con lo que dice Guillermo, no, quiero oír tu versión. Es decir, tú como médico, oye, creo y que como mamá. Exacto. Creo que es importante, el tema de los colegios es un punto de apoyo porque, claro, el haber si hubiera psicopedagogos o, digamos, un equipo que tenga que ver con lo Eso sería un adelanto en la educación muy importante. Exacto. Porque hay una detección, ¿no? El maestro puede ver, este niño tiene estas características, ver qué está pasando a nivel de familia, porque los niños manifiestan lo que pasa dentro de la familia, no es al revés. Es desde la familia hacia el colegio, ¿no? Y el colegio puede ver. Creo que la educación, el poder dar información a los niños, pero no considerar que no son capaces de comprender. Dar la información que sean capaces de comprender. Sí, claro, hombre, ¿vale? Adaptada a su capacidad, su lenguaje y su nivel intelectual con la edad que tiene, claro. Y sobre todo mantener ese equilibrio entre no demonizar, como decía él, y no naturalizar. Entonces, yo creo que la importancia está en la información, en saber brindar la información lo más simple posible, pero lo más adecuada, en el momento adecuado, ¿no? Os voy a hacer una pregunta, de verdad, que no penséis que os quiero complicar la vida. No asustaros. Pero claro, cuando has dicho que en no sé qué país está legalizado la marihuana... Uruguay. Sabéis que hay un gran debate en torno al tema de la marihuana o el hachís, ¿no? De permitir cierto consumo, incluso lo que creo que sí, eso me lo decís vosotros, creo que para ciertas enfermedades se utiliza como una herramienta terapéutica, ¿no? El cáncer o algo, no lo sé. Parkinson. No sé, algo, ¿no? Pero claro, eso viene todo muy en pequeñas dosis, no sé cómo. Hemos hablado de los pequeños, de los mayores, hemos hablado un poco de todo. Como dos profesionales de este tema, sobre ese debate de la legalización de marihuana o hachís, ¿qué pensáis? ¿Pensáis que ese es el camino? Hombre, a tenor de lo que me he hecho por Uruguay, ¿no? Porque luego me ha dicho, luego vienen enfermedades mentales. Sí, pero bueno, a modo general, ¿pensáis que eso sería el camino ideal para...? ¿Qué opinas de una posible legalización? El tema de la legalización me parece que digamos, tiene mucho que ver con la información. No tengáis reparos, si decís no es no y no pasa nada. Y si decís sí, a ver, como profesionales. Un poco es como el alcohol, ¿no? Para entender todo en su justa medida. Para entender un poco de qué manera, cuando decimos no demonizar ni naturalizar, todos sabemos que podemos consumir ciertas sustancias y tener control. Esto tiene que ver, ¿todos los que toman alcohol son alcohólicos? No. Hay gente que toma alcohol, se toma una copita, lo disfruta y se va a dormir a la casa. Hay gente que no empieza a tomar esa copita y no puede parar. Entonces no todos los seres humanos somos iguales. Ahora bien, con el tema del uso de marihuana, también sabemos que hace 25 años trabajo en adicción, hace 20 años tenemos la asociación, jamás pensamos ingresar a un tratamiento residencial a un chico que fumaba solamente marihuana. Y en estos últimos 10 años ingresamos chicos que tienen serios problemas con adicción a la marihuana, que vienen con un brote psicótico. ¿Y esto por qué pasa? Porque la marihuana hace 20 años atrás venía con un 3 a un 5% de THC. Después fue subiendo y en la actualidad creo que hay un 12 a 15% de THC, que es lo que hace el efecto. Entonces, ese mayor porcentaje de THC es lo que hace que algunas personas tengan un brote psicótico y un brote psicótico y que termine menos pura, ¿no? No, que lo que pasa es que hacen injerto y demás para darle más efecto al consumo de marihuana. Entonces, es bueno legalizarlo, ¿no? Eso se lo dejamos a los políticos y que vean. Sí, pero los políticos tendrán que acudir a profesionales como ustedes. Claro, lo que sí sería bueno que acudan a profesionales que realmente saben de los efectos de la sustancia, sin demonizar, sin naturalizar, para realmente tomar una decisión. Y luego a ver que encaje legal, abogado. Que encaje legal, claro. Entonces,
lo que nosotros tenemos claro como Centro Terapéutico Fénix, que trabajamos con la persona que tiene problema con la sustancia o con ese objeto de preferencia. Puede venir una persona y decir, mirá, yo consumo cocaína, realmente tengo serios problemas con la cocaína, pero con la marihuana no. Bueno, eso tiene que ver con reducción de daño, que por ahí en Europa se utiliza de una mejor manera. En Sudamérica fue, más que nada, siempre tiene tintes políticos y está mal utilizado. Entonces, trabajamos con el consumo de cocaína, con el uso problemático de su consumo de cocaína. A medida que va avanzando el tratamiento, él verá o no verá junto a su familia si realmente tiene o no tiene problema con el alcohol o con la marihuana, como dice. Entonces, eso tiene que ver con cuestiones personales que nosotros no podemos intervenir. Sí, acompañarlo en el proceso de identificar él para que vea honestamente en su propia vida si realmente tiene problema o no. No sé si... Doctora, ¿su opinión? Vale. Respecto a lo de la legalización, obviamente no me corresponde a mí, pero, no, pero bueno, pero con una respecto opinión a lo de que una yo doctora puedo, en psiquiatría, yo creo que es buena tenerla en cuenta, ¿no? Yo creo que específicamente... Vamos, que quiero saber lo que piensas. Exactamente. Claramente, Claramente. ¿sí o no? Yo por mí no, ¿vale? Porque sí veo pacientes Que luego el problema me viene a mí. No, el problema me viene a mí, Sí, claro, claro. reduciría, ¿no? El tema es trabajar también en la información que se le da al paciente, en el tipo de paciente, las características individuales también, ¿vale? Lo que pasa es que la marihuana es como una sustancia puntualmente en que tiene uso medicinal actualmente en una dosis controlada, ¿sí? Entonces, eso implica que si uno la legaliza, las personas es como que toman o todo o nada, ¿no? Claro. Y es constantemente... Esa interpretación es muy... Exacto, o es el control, ¿no? De mantener el control, sobre todo en aquellas personas que no pueden tener ese control, o ese autocontrol. A mí me parece que el uso medicinal y la información basada en evidencia, eso sí estaría muy bueno. Por lo demás no, porque... Oye, una de las cosas que me ha llamado la atención muy mucho de vosotros, bueno, aparte de todos los servicios que prestáis y tal, la asociación Modelo Minnesota. Yo eso no lo había oído en mi vida. Y es una institución dedicada al tratamiento de adicción y salud mental utilizando el modelo Minnesota, un enfoque terapéutico integral y multidisciplinario. Este modelo se originó en los años 50 en Minnesota, Estados Unidos, y se basa en la premisa de que la adicción es una enfermedad crónica y progresiva que puede ser tratada con éxito mediante un programa de rehabilitación intensivo y estructurado. Luego me explica, lo he buscado, pero en cualquier caso vosotros eso lo tenéis igual que lo de MDR, también eso lo tenéis como, como una bandera vuestra, ¿no? Seguro, es una herramienta más. Háblame, vamos a explicar a los que nos estén viendo. Bueno, sí, a ver, mira, yo tengo aquí, mira, de lo que es, además creo que lo he sacado de vuestra página. Sí. Características del modelo, apoyo familiar, objetivos del modelo, a ver qué más tengo por aquí. Bueno, sí, sobre su instrucción, historia, el enfoque terapéutico, que ya lo hemos vuelto a repetir. Sí, rehabilitación intensiva, se repite un poco todo. Bueno, sí. Por donde quieras empezar. Está bien. Pero me llamó la atención. Me cortas no sé el tiempo que nos queda, ¿eh? Por eso me cortas cuando haya que sí. cortar. En realidad el modelo Minnesota surge en los años 50 en un hospital estatal de Estados Unidos, cuando vino un psiquiatra loco como ella y vio que aquellos pacientes, porque en esa época los alcohólicos se lo ponía con los pacientes con trastornos mentales. Pero este médico llegó a una sala y vio que los pacientes con trastornos mentales se aislaban y los pacientes con alcoholismo se juntaban para compartir y para hablar y demás. Entonces él tomó la decisión de separarlo. Entonces con los pacientes alcohólicos los separó en una nueva sala. Y empezó a hacer que el psicólogo le empiece a dar información que tenían en ese momento por medio de talleres, en pizarra. Contrató gente de Alcohólicos Anónimos, donde ahí surgen los primeros consejeros en alcoholismo, que después se fueron desarrollando y la NADAI lo que hace es formar a consejeros
y lo que hace es que cada profesional que quiera trabajar en adicción, aparte de ser psiquiatra, psicólogo y demás, especializarse en lo que es la consejería terapéutica. Entonces tomó miembro del clero para que le dé la parte espiritual, y entonces armó como un equipo multidisciplinario, y vio que funcionaba por medio de la información. A partir de ahí empezaron a surgir programas como la Casa de los Pioneros, Fundación Hasselden, que es una fundación reconocida, muy reconocida en Estados Unidos, que también tienen una editorial que tiene solamente libros relacionados a las adicciones. Y después así fue evolucionando. Sí, que cuando todo esto es como una doctrina vuestra, ¿no? Se puede decir, ¿no? En vuestro trabajo, ¿no? Una técnica. Seguro. Una de las técnicas. Si tenéis en cuenta esta doctrina, no sé si se me entiende cuando digo doctrina, es decir, forma de trabajar. Sí, con lo que nos quedamos fue con la parte integral, con la parte del equipo multidisciplinario y sobre todo con el tema de la información. Con esto de trabajar en grupo. Está comprobado que una de las herramientas que más funcionan en el tratamiento de las adicciones son las terapias grupales. ¿Está bien? Entonces también la utilizamos. Está comprobado que una de las herramientas que más funcionan en el tratamiento de las adicciones es la terapia cognitivo-conductual. También lo utilizamos. Entonces lo que más funciona a nivel terapéutico lo utilizamos. Por supuesto que de los años 50 a esto fuimos evolucionando, fuimos aplicando nuevas prácticas basadas en evidencia, y lo que es modelo Minnesota va evolucionando con el tiempo y se puede poner y sacar prácticas. En resumen, te lo dice. Bien, sí, porque lo dice, pero nos haría falta horas y horas de programa, pero bueno, bien. ¿Dónde estáis a todo esto? ¿El lugar en Benalmádena? En Benalmádena estamos en calle Lanzarote 4, cerca de la plaza de Mezquita. Ah, en el centro, vamos, te caes de cabeza, ¿eh? Sí, a 5 minutos del Renfe. Oye, ¿habéis notado ya el aparcamiento del se ha notado, ¿no? El aparcamiento. El nuevo, si lo notáis. No, lo que pasa es que quizás no hay mucha información, ¿no? No hay mucha, no pero sabía. sabes que por €1 puedes aparcar todo el día, ¿no? Ah, mira. ¿No lo sabíais? No sabía. Claro, hombre. ¿Sabéis dónde está el aparcamiento que me refiero? ¿Dónde está justo la estación del tren? ¿Dónde está la plaza? Exacto. La plaza Hacia mi casa. Adolfo Suárez, sí, toda esa explanada. Bien. Sí, gracias. Eso es una pregunta más de empresarios. ¿Qué tal van los aparcamientos? ¿Ayuda, facilita a los clientes llegar? Yo me he comprado una motito, aparte del coche. Pero digo el que viene a visitarte. Sí. Generalmente, o sea, puede aparcar en la plaza o bueno, porque sepáis que hay un aparcamiento. Yo pensaba que lo sabía. Mira, es un tema que se me ha olvidado, porque aparte habla de eso, ante todo sois una empresa, ¿vale? Guillermo Ferrando, director ejecutivo de Fénix, y Rosana Aguirre Carrizo, doctora médico psiquiatra. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Que sigáis haciendo ese gran trabajo tan importante y ojalá os quedarais en paro. ¿Me entendéis, no? Sí, seguramente que nos reinventaríamos, ¿no? Seguramente sí. Sería buenísimo. Claro, sería buenísimo. Oye, gracias de verdad, ¿eh? Ha sido una experiencia genial conoceros. Y a ustedes también muchísimas gracias a esta oportunidad y algo muy importante. Por supuesto, gracias por su confianza y sean felices.